Muy bien, muy bien. Pues supongo que ven la pantalla. Y medio muerto hoy, pero voy a hacer lo posible para dar la clase. Bueno, esto ya lo saben, ya va a hacer sentido. Estamos en el capítulo 20, es decir, que queda muy poquito para terminar Mateo. Son 8 capítulos que quedan. Muy bien, el primer verso, cuando leímos, este, realmente empieza con un, porque el reino de Dios es semejante a un, ¿verdad? Y esto es lo que en teología, ¿no? Se llama un mal corte de capítulo. Es decir, que el capítulo lo empezaron acá, en este versículo, pero deberían hacer antes, porque obviamente está como cortado por la mitad, porque dice, porque el reino de Dios. A veces como que nos imaginamos Jesús, ¿no? De repente está caminando con los discípulos y de repente dice, porque no sé qué, y todo como, ¿qué está hablando? No, no, realmente el problema es que la conversación empieza antes. De hecho, vamos a ver cómo debería empezar. Para poder saber, tenemos que retroceder a los versículos del capítulo 19 y vemos que en uno de los últimos capítulos, de los versículos del capítulo 19, el 19:30 empieza así. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Y ahí vamos al 20, porque el reino de Dios de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Como vemos, realmente el capítulo debería empezar un versículo antes, ¿verdad? Entonces, quédense con eso en la mente, pero muchos primeros eran últimos y los últimos primeros, ¿ok? Así es como realmente empieza esta parábola, ¿ok? Y bueno, leímos que habiendo convenido con los obreros en un denario, que un denario era una, como dice aquí en esta versión, era el salario de un día, ¿ok? Entonces los envió a su viña, ¿no? Y después dice, salió después como a la hora tercera y vio parados en la plaza y leímos, ¿no? De que también les dijo que vinieran a trabajar y ellos fueron y volvió a salir otra vez como al mediodía, hizo lo mismo. Y también como a las 5 de la tarde dijo, no, necesitamos más gente. Entonces encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Y dice, bueno, como le digo, ¿no? Nadie nos contrató. Entonces dijo, vamos arriba, vamos a la viña. Entonces, cuando llegó el atardecer y llegó el momento de pagar, dijo, empiecen con los últimos, comenzando con los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados a la hora undécima, o sea, a las 5 de la tarde, el trabajo terminó a las 6 de la tarde, ¿no? Se llamaron a las 5 de la tarde. Entonces, paf, un denario, ¿no? Que era el salario de todo un día por haber trabajado una hora. Cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaron, si a este le dieron un denario, a nosotros no va a dar más, ¿no? Estuvimos acá todo el día, de la mañana temprano. Pero también recibieron un denario cada uno al recibirlo. Y obviamente no quedaron contentos y estaban murmurando. Y decían, estos últimos han trabajado solo una hora. Recuerden, entraron a las 5 y se fueron a las 6. Pero tú lo has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor del día. ¿Ok? Habían trabajado todo el día al sol, pero estos vinieron a las 5 de la tarde cuando baja el sol y encima trabajamos una hora. Pero respondiendo al hacendado dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo? Y eso es lo que dice realmente. Hemos hablado de esto antes y vamos a hablarlo de nuevo acá. Es tu ojo malo porque yo soy bueno. Así, y vean lo que remarco acá, así los últimos serán primeros y los primeros últimos.
¿Ven lo que, lo que tenemos aquí? 19:30, por mucho, pero muchos primeros serán los últimos y los últimos primeros, ¿ok? Y luego al final de 16, así los últimos serán primeros y los primeros los últimos. ¿Ven como que ahí es donde está el discurso? Y por eso sabemos de que el capítulo está cortado mal. Y y bueno, si han estado en esta clase, como han estado, ¿no? Por 20 capítulos, cuando algo empieza y termina con la misma frase, ¿recuerdan la estructura quiástica? ¿Verdad? Entonces, ¿qué debería de haber acá si tenemos, ¿no? Tiene que haber un medio, ¿ok? Y lo hay. Llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos y terminando con los primeros. Y ese es el medio. ¿Vieron cómo hace sentido? Primeros y últimos, primeros y últimos. Es la misma temática. Es interesante como a veces nos perdemos ese tipo de cosas, especialmente a veces, como habíamos dicho, que la traducción a veces no ayuda, pero tampoco ayudan a veces los cortes de capítulos. Recuerden que la división de versículos y capítulos es algo que se hizo después, no es nada malo, lo hicieron para poder estudiar, como que catalogaron todas las oraciones o frases o párrafos, no sé, pero tipo lo catalogaron en versículos y dentro del capítulo para que tú fácilmente podrías decir, capítulo 20 de tal libro, uno, ¿no? Entonces, pero es algo posterior, no estaba en el original, ¿ok? El tema de que, como todo, a veces no es perfecto, ¿no? Entonces, por ese tipo de cosas, eh, a veces nos perdemos este tipo de cosas que estaban originalmente ahí y que para el lector original hacía sentido, ¿no? Entonces, como vemos, esta conversación realmente empieza en el versículo del capítulo anterior, ¿verdad? Y si, no sé si se han hecho memoria, pero sé que tuvimos un corte ahí, pero todo esto viene del capítulo 16. Y vamos a verlo. El capítulo 16, ¿qué sucede? Es la confesión de Pedro, ¿ok? Y Jesús le dice que eso vino del Padre, ¿no? Todo, este Pedro, wow, ¿no? En el capítulo 17, Pedro y solo otros dos suben con Jesús en la transfiguración, ¿ok? ¿No? Mira el Pedro. Entonces ya en el capítulo 18 empiezan a preguntar los discípulos, ¿no? Sobre quién es el mayor, ¿no? Como que, este Pedro. Y el 19 se acuerdan todo el tema del divorcio y matrimonio y la riqueza, ¿verdad? Entonces los discípulos dicen, está loco, es casi imposible entrar en el reino. Y Pedro dice, pero nosotros lo dejamos todo y te seguimos. ¿Qué habrá para nosotros? ¿No? O sea, nosotros sí dejamos todo, ¿no? Como el joven rico que agarró, se echó para atrás. Nosotros lo hemos dejado todo. Y este tema continúa, ¿verdad? Preguntándose los apóstoles, ¿qué sacaremos de todo esto? ¿Qué especial privilegio tendremos porque fuimos los primeros en seguirte? ¿Quién va a tener qué posición? Los reinos, como saben, tenían posición de poder. Uno se sentaba a la derecha, ¿no? Y otro a la izquierda del rey. Y estaban en la sala del rey y así pensaban los discípulos que el reino iba a ser, ¿verdad? Jesús iba a volver un rey, iba a tener un trono. Y entonces, ¿quién va a estar a tu derecha, ¿no? Y a tu izquierda, ¿no? Y así, ¿no? Porque pensaban que era un rey como un reino terrenal. ¿Por qué pensaban esto? Porque no habían logrado entender aún que el reino de los cielos es ese famoso cambiazo que hemos estado hablando en todo Mateo, ¿verdad? De que en el reino algo no es como esperas que sea, ¿ok? En vez de la prosperidad ser una señal de fidelidad, probablemente vas a sufrir, ¿ok? El éxito, sos pobre y sufres, pero ganaste entrada en el reino
de los cielos. Mientras que el éxito afuera, en nuestra cultura y en la cultura de ese entonces, sos rico y poderoso, tenés oro, tenés esos camellos, 0 kilómetros, ¿no? Entonces, en el reino está ese cambiazo, de que tipo, no es como tú te imaginabas que iba a ser, porque tú tienes en tu mente cómo la tierra es el éxito. Entonces, tú tienes en tu mente cómo debería de ser un reino y un rey en, en este mundo, pero no te puedes imaginar cómo puede ser el reino de los cielos, porque no es así, ¿ok? Y de hecho, esto lo hablamos en los primeros capítulos, ¿ok? Eh, en el principio del capítulo, ¿no? Porque el reino de Dios es semejante a un hacendado que salió muy de mañana a contratar obreros para su viña, ¿ok? Entonces ahí luego vemos toda la parábola. La parábola habla de trabajadores que temprano se ponen a trabajar en el viñedo, muy temprano. Y al final se quejan porque dicen que han trabajado más, ¿m? Y se merecen más paga que los otros trabajadores que iniciaron más tarde. O sea, estos no pagaron derecho de piso. Yo estoy aquí hace mucho tiempo, ¿ok? ¿Cómo que este va a tener la misma paga que yo? ¿No? Va a tener la misma posición, lo vas a ver en la misma posición que yo. Si no pagaron su derecho de piso, ¿no? ¿No les suena familiar así en los trabajos, en nuestra cultura, especialmente en Uruguay, ¿no? De que entras, ¿no?, en una posición y ¡fa! ¿No? Todo mal, ¿no? Tienes que pagar derecho de piso. Y esa era la queja que tenían estos trabajadores. Estos tipos entraron a última hora, no tuvieron el sol de todo el día y igualito que nosotros. Es injusto, ¿no? Usualmente aplicamos estas parábolas. Por ejemplo, yo he escuchado esta parábola un millón de veces, ¿no? Y aquellos que tienen años en la iglesia, pues la han escuchado un millón de veces también. Y la vemos en el contexto de nuestra vida o nuestra sociedad, pero no en el contexto original por el cual fue dicha esta parábola para empezar. Realmente debemos analizar el contexto original y ver cómo se aplica a ese contexto original. Y recién de ahí deberíamos aplicar esa lección a nuestras vidas y a nuestra sociedad ahora. ¿Okay? Así es como se debería de hacer las cosas de la Biblia. ¿Qué significaba ahí? Y luego, digamos, la lección, transferirla a nosotros. El contexto original es lo que vimos desarrollándose con los discípulos, con los últimos capítulos. ¿Se acuerdan que yo hablé de 16, 17, 18? Los cuales se preguntaban sobre posiciones, ¿no? Dado que ellos son los primeros en seguir a Jesús, ¿ok? Y ven que unos discípulos son felicitados por Jesús, ¿no? Pedro, ¿no? Epa, porque ellos no vieron cuando Jesús le dijo a Pedro, sal de mí, Satanás. Recuerda que eso fue privado. Ellos lo que vieron es que no, Pedro, le acertaste, sos re pro. Pero no vieron luego con lo que pasó, ¿no? O han visto los discípulos que fueron llevados a la transfiguración. Es como en un trabajo, una empresa, que tú ves que uno de tus compañeros, ¿no? Pareciera que le cae mejor al jefe, ¿no? Y tú dices, ¿qué onda con esto, no? Me va a sacar el trabajo, ¿no? Pues esa era la idea. Y acá tenemos una imagen de un rey con sus gabinetes, digamos. Así es como se imaginaban, ¿no? Tipo, cuidado que el rey tiene un preferido o algo y tipo, era como una competencia de poder, como la serie Juego de Tronos, ¿verdad? Y eso es lo que tenían en la mente los discípulos. Y quiero agregar que eso es lo que tenían en la mente todos en esa época acerca del Mesías. Eso es lo que esperaban del Mesías, que iba a ser así. Y vamos a ir al Viejo Testamento, a Isaías 5, y podemos leer ahí, y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y qué cosa, mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no he hecho en ella? Que no haya hecho en ella. Porque cuando esperaba que produjera uvas buenas, ¿m? ¿Qué pasó? Produjo uvas silvestres.
Ahora pues, dejen que les diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida, derribaré su muro y será pisoteada. Como verán, en el Viejo Testamento también hay una parábola de un viñedo, ¿ok? Ahí, en Isaías, el viñedo que representaba era Israel. Y las uvas son las personas que la nación de Israel produce. A veces nosotros, aunque está bien claro en el Viejo Testamento, nosotros olvidamos, porque no conocemos todo bien el Viejo Testamento, de que, que Israel, ellos eran como, vamos a decir, como los discípulos, ¿no? Tenían que expandir esas nuevas del Dios verdadero a las otras naciones, ¿ok? Vamos a decir, tenían que hacer evangelismo, ¿no? Pero no hacían eso, al contrario, que estaban produciendo uvas agrias, ¿ok? El dueño del viñedo, ¿quién es? Dios, ¿no? Isaías dice, mi viña, dice Dios, ¿no? De la misma forma que en el Nuevo Testamento, de lo que acabamos de leer, ¿quién es el dueño de esa viña también? Es Dios. Entonces hay un paralelo aquí. Y es a propósito, ¿verdad? ¿Jesús conocía a Isaías? Obviamente que sí. Entonces tenemos que el primer grupo de los trabajadores en el viñedo empieza a las 6 de la mañana. ¿Mm? El segundo a las 9, el tercero al mediodía, el cuarto a las 3 de la tarde, el quinto a las 5 y terminan a las 6, ¿no? A las 18 horas, ¿ok? Y todos reciben un denario. Y el dueño promete lo que es justo. Y vemos que dice, ¿no? Vayan también ustedes a la viña y les daré lo que sea justo. Y fueron, ¿no? Lo lógico que uno piensa es que el tipo que empezó a las 5 de la tarde o a las 17 horas no va a recibir lo mismo que empezó a las 6 de la mañana, ¿no? Porque él dice que van a recibir lo que es justo. Pero tenemos esta respuesta, ¿no? No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío, o es tu ojo malo, porque yo soy bueno. Y habíamos visto esto antes, ¿se acuerdan? Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Otras versiones dicen, para ojo malo, es envidia, ¿no? Aunque literalmente es ojo malo, pero como vimos, lo vimos ya en Mateo en el capítulo 6, es un modismo en hebreo, ¿no? Es como decir que sos una rata, ¿no? O sea, viste cuando dicen, ah, sos una rata, ¿no? Como que tipo, eh, como envidia, como no generosidad, ¿ok? Entonces, en vez de usar ese tipo de palabras, yo usaba, ah, tienes un ojo malo, ¿no? Porque no eres generoso, ¿ok? Y un ojo bueno es ser bondadoso, generoso, ¿recuerdan? Por eso lo traducen de esa forma, ¿verdad? El ojo bueno. Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero o te da envidia de que yo sea generoso. Realmente lo que dice literalmente, tipo, tienes, o es que tu ojo malo no le gusta que tenga un ojo yo bueno, ¿verdad? O sea, como que tipo, yo soy generoso y tú sos una rata y te da envidia. Porque el reino de Dios es semejante a un, ¿se acuerdan que empezamos así? Para comprender esta premisa, ¿no? De todo esto que está diciendo Jesús, ¿no? De que el reino de Dios es semejante a esto, semejante a lo otro. ¿Por qué está hablando del reino de Dios? Bueno, necesitamos entender lo siguiente. Si vemos en Marcos, dice, el tiempo se ha cumplido, decía, ¿verdad? Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntase y crean en el Evangelio. ¿Quién era este? Juan el Bautista. ¿No? Cuando, como hemos visto, en todo Mateo se habla de todo lo que
se ha cumplido, ¿verdad? Que dice, no, y así se cumplió esto. Y el reino de Dios está cerca, el reino de Dios está empezando, y eso es lo que vemos resumido aquí en Marcos. Marco lo resume, ¿no? Usualmente nos enseñan, y eso es algo muy del cristianismo moderno, es una idea muy moderna, de que el reino de Dios es algo futuro que heredaremos, ¿ok? Pero por todo el Nuevo Testamento nos damos cuenta que el reino de Dios es ahora. En términos de tiempo y espacio, sí se verá un diferente. Este reino se va a ver diferente en el futuro de lo que se ve ahora. ¿Ok? Va a estar completo cuando venga Jesús. Pero eso no significa que el reino no está ahora. Nosotros somos agentes de expandir ese reino. ¿Cuál reino? El que está ahora. ¿Ok? Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, dice Jesús, ¿no? Porque le decían, tú eres Satanás, ¿no? Entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Jesús ha echado demonios por el dedo de Dios? Sí. Entonces el reino de Dios es ahora, ya ha empezado, fue inaugurado, ¿ok? Podríamos decir que el reino de Dios ha empezado, pero no está completo, ¿ok? Y de hecho por eso estamos nosotros aquí, para expandir ese reino, ¿ok? Hasta que esté completo. Porque el reino de los cielos es semejante, ¿verdad? Habíamos dicho eso. Entonces, cuando Jesús dice que el reino es semejante a, se debe de entender no como algo futuro. No, el reino de Dios será semejante a. No, el reino de los cielos es semejante a. Es algo presente que los discípulos que están escuchando pueden aplicar en ellos, ¿no? Ah, ¿quién sabe qué es el reino de Dios? En el cual estamos, bueno, es semejante a esto. Usualmente esta parábola se enseña como que se trata de los inconversos que se convierten a último momento, ¿verdad? Recibiendo la misma recompensa de aquellos que estuvieron por años en el Evangelio, ¿no? Y no está mal la idea, ¿ok? No digo que no. De hecho, eso pasa, ¿no? Si una persona se convierte en su último suspiro, él heredó el reino de los cielos, parte de la mesa, ¿ok? Así como tú y yo hemos estado trabajando por años, tal vez, ¿ok? Pero la palabra realmente es acerca de qué? De los discípulos. En el Viejo Testamento la viña era Israel y solo ese grupo, Israel, ¿verdad? Que producía uvas. Pero ahora la viña es la nueva Israel que incluye a todos, no solamente a los judíos de ADN, sino tipo a todos, ¿no? Lo que siguen a Jesús. Y Jesús está buscando por trabajadores para cosecharla. Y hemos visto ese lenguaje. ¿Se acuerdan allá, capítulo 9? Entonces dijo a su discípulo, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Ok? La viña ahora incluye a todo el mundo y tiene buen fruto, mucho fruto y se necesita trabajadores. Jesús va buscando trabajadores. Y el primer grupo, ¿no? Los de las 6 de la mañana, ¿quiénes son? Son los discípulos. Luego él envía grupos más grandes y multitudes. Y a cada lado que va, él recluta más trabajadores para que den las nuevas buenas. ¿Ok? Los discípulos empezaron muy temprano y como dijimos, ya vemos que entre ellos ya hay una queja de lo que se merecen, de qué es lo que van a recibir ellos por haber empezado antes. Entonces, digamos, Jesús con esta parábola está respondiendo a esa queja, ¿verdad? Tipo, ¿qué onda, no? Tipo, lo justo es justo, ¿no? Cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 y por el camino les dijo, ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, lo azotarán y crucificarán
Carán, pero al tercer día resucitará. Como que Jesús, viste, nada de ambiguo, ¿no? Le decía, así es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, otra vez Jesús empieza a hablar de su muerte y resurrección, inmediatamente luego de haber hablado esta parábola. ¿Por qué es esto? Porque su muerte es parte del salario. Él le dice a sus discípulos que tendrán su momento de gloria, que tanto quieren. Ustedes, en verdad, Jesús le dijo, en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Les dice, ustedes van a tener su tiempo de gloria. Y esto lo dice, como vemos, antes de la parábola. ¿No? Tendrán su momento de gloria y eso es lo que van a obtener por seguirlo. Pero luego le dice la parábola y al final finaliza con el tema de los salarios. ¿Y cuál es ese salario? Un trabajador de esta viña obtiene la gloria mencionada esta, ¿verdad? Pero la otra parte del salario es el sufrimiento de Jesús y su muerte. Y aunque Jesús habla de sí mismo, él le dice más adelante que vamos a leerlo más adelante, que de la misma copa que va a beber, ellos también beberán. ¿Ok? Estas buenas canciones, te doy gloria, gloria. Nadie canta, ¿no? Y me voy a sufrir también. No, eso no está en las canciones. Entonces se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, perdón, con esta gripe, está loco, con sus hijos y postrándose ante él le pidió algo. Jesús le preguntó, ¿no? ¿Qué deseas? Le dijo Jesús, ¿no? Ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? ¿Ven la temática? Sigue la misma temática. Y ellos respondían, ¿no? Los hijos dijeron, sí, podemos. ¿Cómo que no? Y él dijo, ¿saben qué? Mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre, ¿no? Otra vez, ¿se acuerdan la foto del rey con toda la gente? La madre tenía una idea terrenal de lo que es el reino, ¿ok? Sentarse a la derecha o a la izquierda del rey eran posiciones de poder, ¿ok? Y eso es lo que está en su cabeza, ¿ok? Pero Jesús le responde de una forma extraña, ¿verdad? Y ahí es que empiezan a teorizar y hay un montón de teorías sobre la respuesta de Jesús. Pero lo correcto es dejar que la escritura responda con la escritura, ¿verdad? Entonces, si nosotros dijéramos, ¿qué quiso decir Jesús con esto? Pero sí vemos, sí hay una respuesta en la Biblia. ¿Dónde es mencionado en la Biblia a Jesús ya siendo rey, ¿verdad? Con una persona a su derecha y a la izquierda de él. ¿Se dan cuenta? Lo vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas se la pusieron y comenzaron a gritar, salve, rey de los judíos. La inscripción de la acusación contra él, ¿no? Él decía, el rey de los judíos, ¿ok? Tenía escrito, ¿eh? Crucificaron con él a dos ladrones. ¿Uno a dónde? A su derecha y el otro a su izquierda. Púrpura era el color de reyes. Le pone una corona de espinas. ¿Por qué que le pone una corona de espinas? Ay, ahí era traición. No, porque justamente pues le dicen el rey de los judíos, entonces le hacen hasta su propia corona. ¿Ok? En su cruz tenía una placa que decía, para que no quede duda, rey de los judíos. ¿Ok? De hecho, esto no le gustó a los sacerdotes cuando se lo pusieron porque dijeron, no, 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 no le pongas eso, ¿no? Porque básicamente está dando la razón. Y había uno a su derecha y uno a su izquierda, ¿no? Y Lucas nos dice un poquito más de estos ladrones. Uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanzaba insultos, ¿no? Diciendo, ¿no eres tú el Cristo, o sea, el Mesías?
sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Por qué? Porque en su mente él también tenía esa idea terrenal del reino de los cielos, ¿verdad? Pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo, ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena, ¿no? Tipo, te estás muriendo y ahora te haces el loco. Nosotros, la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y le dijo, ¿no? Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y uno de los ladrones le dice, ¿no? Que se acuerde de él. Y Jesús le dice, no te preocupes, obrero de las 5 de la tarde, te ganaste tu denario, ¿ok? Entonces, la madre esa, que le dice a Jesús que ponga a sus hijos a su derecha y a su izquierda, Jesús le contesta, no creo que entendiste nada, porque piensas que todo es gloria y prosperidad, ¿no? Pero sentarse a mi derecha o izquierda es sufrimiento primero, ¿entiendes? Usualmente un reino terrenal, ¿cómo es el reino terrenal? ¿Ok? Es gloria, ¿no? Primero, ¿no? Que cuando empieza un reino, ¿no? Todo espectacular, ¿no? Por eso empieza el reino, ¿no? Luego, ¿qué pasa con los años? Empieza a declinar, luego sufre el reino y luego desaparece el reino y muere, ¿ok? Esa es la historia de todos los reinos, ¿ok? Empieza re bien, pura gloria, ganan batallas, está todo espectacular, mucho dinero, luego empieza a declinar, empieza a sufrir el reino y muere, desaparece. Pero en este reino es diferente este reino, porque dijimos, es un cambiazo, ¿verdad? Es algo que no es como tú esperas que un reino empiece. Este reino empieza con sufrimiento, muerte y sufrimiento al principio, y la gloria viene después, porque este reino nunca desaparece, ¿ok? Y ese específicamente es el mensaje de la cruz en todo el Nuevo Testamento. Pero este no es el único ejemplo de lo que es estar a la derecha y a la izquierda. Es muy importante esto. Recuerden, Jesús dice, no, no, no sabes nada, no entendiste nada. No puedes decir que estén a tu derecha y a la izquierda porque no sabes lo que está diciendo, ¿no? ¿Y qué tenemos? A derecha e izquierda tenemos un malhechor que dice, no, no, men, uno, ¿no? Dicen, ah, este Jesús no eres el Mesías vos, ¿no? Tipo, hace algo. Y el otro dice, no, men, no entendiste nada. Jesús, acuérdate de mí, ¿no? Yo sé que ya estoy cocinado acá, pero yo creo en ti. Entonces tenemos, en un lado, los dos sufriendo, pero uno es salvo y el otro que no, porque no cree en el Mesías, ¿ok? Y vamos al siguiente ejemplo de derecha e izquierda. Pero, y esto lo vamos a ver más adelante, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿ok? Y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de ¿qué? De su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos a otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. ¿Y qué hace? Pondrás a las ovejas ¿a dónde? A su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿Y qué pasa con los de izquierda? No quiero dar mensaje político acá. Ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. ¿Ven el patrón? En la crucifixión, uno dice, no, yo creo en ti, el otro se burla, ¿verdad? Y acá también, separan dos grupos, uno a su derecha y a su izquierda, ¿verdad? Son esas posiciones que está pidiendo la madre que ponga a sus dos hijos, ¿no? Así que la parte de la gloria que la madre quería, donde Jesús se sienta en su trono y unos a la derecha y a la izquierda, es esta, ¿verdad? Y así como uno de los ladrones se burlaba de Jesús en la cruz, pero el otro entraba en la vida eterna, así pasa algo similar acá. Así que ella estaba diciendo que quiero
uno esté a tu derecha, uno de mis hijos, y el otro a la izquierda, porque si no, no entendiste nada, no sabes lo que está diciendo, porque básicamente estás condenando a uno de tus hijos, ¿no? Y el otro, tipo, no está condenado, pero va a estar crucificado. Por eso la misma copa que yo bebo, ¿no? O sea, de sufrimiento, o sea, va a sufrir. Y todo este drama de los discípulos, Jesús les está diciendo, sí hay gloria, pero hay sufrimiento primero. No es como un reino de esta tierra. Y ustedes no están entendiendo esa parte. Somos sirvientes primero y este mundo nos paga el salario mínimo y sufrimos primero. Pero luego, en el futuro, es cuando tendremos prosperidad y recompensa, cuando venga Él. ¿Se entiende? Y leemos en Hebreos. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado ¿dónde? A la derecha del trono de Dios. ¿Ven la temática de estar sentado a la derecha del trono de Dios? Entonces, ¿cuál es el salario por responder el llamado de Dios? Vas a sufrir y luego tendrás gloria. ¿Y quién inició de ejemplo? ¿Quién fue el iniciador? Jesús mismo. Jesús mismo fue el primero. El primero en sufrir, el primero en resucitar, y así es como sabemos que nosotros también vamos a resucitar en un futuro, si morimos antes que venga Jesús. Sufrimiento, ¿ok? Y el que quiera ser primero deberá ser esclavo de los demás, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Recuerden la temática del primero último y último primero, ¿ok? Gloria. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así será con nosotros, gente, sufrimiento, es decir, servir, y luego gloria. Y con eso concluimos capítulo 20 de hoy. ¿Tiene alguna pregunta? Wilson, ¿tiene alguna pregunta ahí? Interesante todas las referencias como en la Biblia. Seguimos viendo las mismas cosas que la Biblia. Necesitamos tomarla como al unísono, ¿no? Y ver las cosas que están allí no están puestas por casualidad, sino que todo tiene que ver con todo. Y es así como funciona, ¿no? Entonces, esto nos da un poco más allá y podemos poder seguir profundizando en este mismo tema para darnos cuenta de todas las referencias que podemos encontrar en la palabra con respecto a esto mismo, ¿no? Así que, nada, yo gracias por la clase de hoy y excelente. De la misma forma, muchísimas gracias. Recuperate, Luis. Se recuperen los Tomá dos. vino con limón, Luis. Eso. Grapa con limón. Y Salí en la gracias, no, cola, no, vino. Que se recuperen los dos. Como Lucas dijo, Ustedes ¿no? también. Un poquito, Gracias. pues lo Como recomendaba Lucas. 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 Se cortó ahí el audio. Lucas ahí recomendaba, tomar un poquito de vino. ¿Viste?
No, de Pablo Timoteo. Ah, perdón, sí. Pablo Timoteo. Pablo No Timoteo. tomes agua, toma vino. Es Esa todo le bien. encanta, y a algunos que le encanta eso, esa parte. Lo aplica. Ya, tenés que ver cómo era el agua en esa época, ¿no? Tipo, Claro, el agua era como tomar el gusano, los gusanos nadaban en agua, agua de la cuneta y no. seguro. Sí, en realidad era por eso, simplemente. Porque era tan complicado tomar agua que el Ay, vino era más saludable. no, podemos hacer toda una clase sobre eso, pero sí, la mayoría tomaba todo con vino porque está loco, no duraba mucho, si no, el agua estaba re mal. Entonces, Sí, Estaba complicado. cortaba con agua para que no te embriagues, pero de que pudieras tomar, porque estaba fermentado, entonces no, no te moría. Probablemente nosotros tomábamos esa misma agua, aunque sea con ese vino y todo eso, y terminamos muertos. Porque diarrea, disentería, todas esas cosas que se... uno se queja ahora, ¿no? De la compañía de agua, pero Hasta la medicación se tomaba con vino. tomabas agua en esa época y estabas pelado. Sí. La pastilla para la presión con vino. Susana Qué la bueno. toma con vino. No, No, la Susi quedó con esas costumbres de aquel tiempo. no, Sí, sí. Un vasito de vino, 2 pastillas de presión y un vaso de vino. no. De ninguna manera. México, México estaba eso. Bueno, gente, Bueno, bendiciones. próximo martes, capítulo 21, ya no estamos 21. Recta final, a ver si enganchamos, a ver que los tuvieron en el verano, es más complicado enganchar a la gente. Le voy a mandar mensajes personales ahí para Procio para ver si Víctor y a José y Ana se enganchan. Así que bueno, muy bien. nos Bueno, estaremos viendo. gracias a Dios.